Buenas noches, soy Percy Vilches Salvatierra. Esta es la edición dominical de Libertad Bajo Palabra. Vamos a conversar con Manuel Escorza, que es amigo y abogado y psicoterapeuta y crítico social. Tiene una producción y unos intereses diversos que ya muchos conocemos. Y con él vamos a abordar la difícil situación que atraviesa el país, que atraviesa el mundo en este momento. Pero bueno, empezamos. Bienvenido, Manuel. ¿Cómo estás? Buenas noches, Percy, un gusto estar en tu programa, como siempre. Ya, vamos a arrancar, mira, haciendo una reflexión sobre el estado situacional de la República del Perú en este momento en que parece que se han claudicado y se han frustrado todas las posibilidades de hallar un camino republicano, democrático, continuo. Es como que el sueño, la fantasía, ¿no?, de esta primavera democrática que se da iniciándose el siglo, llegase a su fin con este gobierno de Castillo, en el que se demuestran pues una serie de taras del sistema político, ¿no? No del sistema económico y de nuestra misma sociedad. ¿Cómo abordarías tú esta crisis constante que creo que llega ya con el gobierno de Castillo a su punto culminante? Abórdalo, Manuel. Adelante. Yo creo que estamos ante una situación moribunda que ya tiene bastante tiempo y que está llegando ya a su punto agónico. Lo voy a decir al revés. Si Castillo se va, ¿quién llega? Si tiene que asumir un líder del Parlamento, la presidencia de la República, hay 3 o 4 personas y no hay más personas con capacidad de poder dirigir el país. No hay partidos políticos y esto se debe a que en el Perú la política fue exterminada y al haber sido exterminada se exterminó la cultura política y con la cultura política fuera de contexto peruano lo que se quitó fue la capacidad de diálogo y la capacidad de construir liderazgos consistentes. Vamos a enfocarlo de otra manera. En estos momentos tan nauseabundos, tan agónicos, ¿dónde está la persona que es capaz de hablar del país? Esa persona no existe. El Perú no la tiene. Eso te da una idea de la magnitud y de la crisis de gobernabilidad. Que este sistema, pero es fundamentalmente el manejo del sistema. En el Perú, prácticamente todo, no me incluyo, por si acaso no me incluyo, está corrompido. Desde esa perspectiva, que si hubiera Castillo o que si hubiera otro partido político, como lo han demostrado los políticos peruanos en las regiones, se iba a convertir muy probablemente el poder en un asalto. ¿Y que iban a asaltar? El botín. ¿Y qué cosa hay en ese botín? La angurria y la necesidad de hacer plata, porque el sistema peruano ha generado psíquica y estructuralmente en los huesos, en los nervios de la gran mayoría de ciudadanos peruanos, una carencia de fondo que los hace aprovechar casi cualquier oportunidad para hacer plata. Oye, pero podría leerse también al revés. O sea, te entiendo que los partidos políticos son los que participan del sistema partidario, pues entre comillas, ¿no?, del sistema electoral, es como que hubieran dado mal ejemplo a la sociedad, pero podría ser, y esto sería más duro de aceptar, que más bien esta clase de agentes del poder sean un reflejo idéntico, aunque sea durísimo verlo, de cómo está hecha la sociedad peruana. Y si analizamos nuestra historia,
cuando hemos tenido grandes ejemplos, buenos ejemplos, siempre contados con los dedos de una sola mano, por generación, de generación en generación, muy pocos elementos. Hace No, Haya rato de la conversaba con Jorge Torre. Ceballos y te decía, pero aún Haya, te decía, si el Perú fuese Ucrania y estuviese siendo invadido por una potencia así como Rusia, es muy, es muy difícil ver al peruano promedio en la posición de los ucranianos que se están saliendo a morirse por su país, con los errores, matices, las tergiversaciones que se puedan hacer sobre ese tema. Uno no puede imaginarse a un peruano en general en esa posición prácticamente heroica. La crisis No en sé, el ¿cómo lo ves Perú, tú? la crisis en el Perú, Percy, en mi opinión, no es solamente una crisis política, es una crisis de gobernabilidad. Lo voy a preguntar de otra manera, lo voy a decir a través de una pregunta. ¿Cuántos viceministros han durado un año en el cargo? ¿Cuáles han sido las consecuencias de sus contratos? ¿Cuántos directores o miembros de diversas comisiones? Estamos hablando de gente de la sociedad civil, ¿ya? No estamos hablando de políticos. Han estado 6 meses o 2 años en sus cargos y qué tipo de contratos o de acuerdos por lo bajo han hecho. O sea, la crisis es de gobernabilidad, no es solamente política, se refleja en la gobernabilidad. Sí, y mira, pero yo insisto con el tema histórico, ¿no? Tú hablabas hace rato de que faltan partidos políticos, estamos de acuerdo. Pero se da el caso, por ejemplo, que el único partido político que tuvo una disposición nacional y que francamente yo sí veo que han sido los únicos que se prepararon para gobernar, que fue el APRA, cuando llegaron al poder, teniendo esa estructura partidaria completa, así como lo pudieron utilizar para lo bueno, o sea, lo utilizaron absolutamente para lo malo, me refiero al primer gobierno de Alan García. Entonces, fíjate tú esta condición trágica de nuestros procesos políticos. Y ni se diga pues de los otros partidos, ¿no? Que tuvieron en algún momento injerencia, pero que no la tuvieron de la manera descomunal y tan exhaustiva que tuvo el partido aprista del 85 al 90. Y independientemente de los factores regionales latinoamericanos que influyeron en la hiperinflación y todo lo demás, o sea, hubo toda una orquestación que se venía de la cúpula dirigenciales hasta el último elemento existente en la jerarquía. Por supuesto, con excepciones. Algo parecido pasa en el Estado peruano ahora, porque claro, Fujimori en teoría se tumba a toda esa política que parecería ser un poco más notable que la actual, ¿no? Pero se preservaron las estructuras. Y bueno, para ser francos, son estructuras que no vienen solamente del 85 al 90, o sea, vienen de mucho antes, ¿no? Hay gente que teoriza que vienen desde la colonia, el virreinato, la república se perfeccionaron. ¿Qué hacemos, Manuel? No hay muchas alternativas, como tú mismo estabas diciendo al inicio del programa. Sale Castillo, quiénes van a entrar, qué clase de gente va a ir al Congreso. Y esto es que no traemos el tema de la incidental Asamblea Constituyente que se estaban rajando las espaldas la izquierda con tal de convocarla para imitación de Chile y otros sitios donde se están dando este tipo de actividades, ¿no? ¿Cómo ves eso, Manuel? Lo que queda en estos momentos, Percy, es justamente lo que estamos haciendo ahora, la reflexión. La defensa de la identidad, de la justicia y de la franqueza a través del diálogo, de la conversación, de la creación de ideas y de propuestas. E irá surgiendo, y esto va a tomar tiempo. La crisis política que vive el Perú es similar a la que vivió el Cusco. Tarda décadas en rehacerse. Y en eso estamos. Y voy a terminar esta parte por la manera como comencé esta conversación. Ok, y después de Castillo, ¿qué? ¿Quién llega? Parte del problema lo ves por ahí. Sí. Y, y lo peor es que he visto en diferentes portales, yo mismo, ¿no? Es lo que siempre que hay una crisis así de grave, uno dice, y de repente al Perú, en el curso de su historia, le ha ido mejor o verdaderamente ha tenido logros cuando lo ha gobernado un autócrata, ¿no? O un personaje autoritario, un dictador. En términos
digamos, quizás de obras públicas, se podría ver, ¿no? Velasco, Odría, el mismo Fujimori, pero eso es peor todavía que el roba pero hace obra, ¿no? Es como el roba pero hace obra, pero puesto en una dimensión todavía más grave, porque tiene una cobertura y una apariencia de necesidad, porque es una realidad, pero es como que fuera necesario cobrar, en vista que no saben gobernar, han demostrado que son un fracaso todos, casi las condiciones del año 92, claro, con la distancia de que no hay pues, ni un Montesino ni el mismo Castillo, pues está años luz de la mentalidad del mismo Fujimori, ¿no? Aún con todo lo que le podemos criticar. ¿Cómo vemos este otro elemento de análisis, Manuel? Yo creo que el norte que tiene que mantener el Perú es el estricto e irrestricto respeto al marco constitucional. En estos momentos, por ejemplo, en el Perú no se gobierna dentro del marco constitucional. Lo que tenemos es algo así similar, estoy exagerando, a un terrorismo constitucional. O sea, se gobierna a pesar de la Constitución, con deseos de cerrar la Constitución y de generar una nueva Constitución. En estos momentos se gobierna un espíritu anticonstitucional, un espíritu antisistema. Y así obviamente no se va a llegar a ningún lado. Antirrepublicano completamente. Por Estoy de lo acuerdo. tanto, cualquier cambio que se deba dar en el Perú se debe dar desde el estricto precepto constitucional. Mira tú y Manuel, ya, correcto. Pero mira, en estos últimos años, digamos que el ariete mayor, ¿no? Que ha contribuido a destruir el mínimo equilibrio que había del respeto por la Constitución ha sido el régimen de Vizcarra, con todas las variaciones, y ahí empezó todo el tema, bueno, anteriormente, ¿no? Con lo del mismo Kuczynski, las vacancias que se le querían dar, lo de la denegación fáctica de confianza que fue alcahueteado plenamente por gran parte, no solo de la población, sino de la intelectualidad, inclusive del mundo académico, siendo una aberración y una arbitrariedad tremenda. Pero bueno, ¿no te parece que solamente se ha intensificado eso ahora? Porque por lo menos Vizcarra tenía un horizonte a donde quería llegar, nefasto, lo que fuese, pero hizo sus cosas, buenas y malas. Castillo pareciera que no termina de hacer solamente cosas malas. Bueno, parte de lo ¿Cómo que ves? ahora es responsabilidad del señor Vizcarra. Vizcarra es de los peores gobernantes que ha tenido el Perú. Es un hombre que fue capaz de convertirse en un Ricardo Belmo, en un hermanón. Yo recuerdo que hablaba y no se van a quedar sin bono fulanito, y etcétera, y jugaba con la plata y con la pobreza, asusando y angustia al Perú, ¿no? Para un beneficio mediático personal utilizando la pandemia. Eso no se ha visto en ninguna parte del mundo. Eso lo hizo un peruano y lo hizo Vizcarra, que fue una persona que entregó el Perú, literalmente, a cualquier cosa con tal de manipular a partir de su imagen personal. Eso es una cosa sumamente grave y eso es aún más grave de lo que hizo en el Congreso, porque todavía en lo que hizo el Congreso de repente no era formalmente correcto, pero tenía un asidero grande de legitimidad en la sociedad. Pero lo otro fue terrible. Una de las peores cosas que le ha pasado al Perú es esta situación y todavía, a pesar de eso, ¿no? Quiso ser candidato con un discurso absolutamente manipulado a favor de su imagen personal y con las mismas pretende ahora ser presidente. Eso es parte de la anomia política y de la falta de límites que existe en este país. Porque en otro lugar, Percy, a un personaje con esas características lo meten a la cárcel. Porque fue el primero en vacunarse. No tuvo el valor de decir, o sea, no tuvo el valor de decir yo como presidente me vacuno, se inventaba una historia. Entonces, ojo con Vizcarra. Vizcarra, desde esa perspectiva, ha tenido características distintas a la de Castillo, pero ha sido tan malo como Castillo.
Pero Vizcarra, y estoy de acuerdo que es nefasto, pero por lo menos ha tenido la inteligencia para sacar provecho para sí, para su mafia. Digamos, ya siendo hasta fríos, ¿no? No pecando de cínicos, pero Castillo parece no sacar provecho de, o no sabe sacar provecho bien de nada. O sea, yo No, estoy consciente que los actos que realiza Castillo y su grupo, ¿no? De gente que son infaustos por el país, son una repetición y hasta un calco de lo que se ha venido dando en anteriores gobiernos. No hay ni un gobierno que esté exento de tener este tipo de participaciones delincuenciales. O sea, no olvidemos que todos los expresidentes vivos, bueno, salvo el dictador, ¿no?, de Morales Bermúdez, que ahora inclusive lo he visto en Expreso, queriendo dar cátedra de cómo gobernar, bueno, ese es un asunto para otro rato. Pero todos están procesados por delitos e infracciones al orden penal. Entonces, ¿qué hacemos con esta gente? ¿Te das cuenta? O sea, lo de Castillo es que incide en las mismas acciones, pero no tiene a la gente que le sepa cubrir, como han cubierto a todos los de presidente. Porque hayan estado metidos pues los grandes lobistas, los grandes abogados, los grandes expertos en partiología, ¿no? Que siempre están armando partidos, armando listas, entonces se han sabido cubrir. Percy, lo entiendes mejor cuando lo ves como que él pertenece a un grupo de gente antisistema que se sienten incómodos gobernando el sistema. Entonces, todo lo que dicen es dual o trial. Todo lo que dicen es absolutamente falso, con esencia de verdad. Tú lo ves en las declaraciones de Hernando de Soto. Hernando de Soto salió en Palacio diciendo que había llegado a un acuerdo con Castillo, ¿no? Y que el anuncio era que el presidente iba a decir que no iba a haber nueva constitución, que renunciaba a eso. Y 2 días después salió diciendo que el presidente no había cumplido. O sea, si no estamos ahí ante un acto de mentira, de manipulación, de utilización de la gente y de cinismo, entonces ¿ante qué estamos? Y desde esa perspectiva, las personas que están gobernando tienen muy claro lo que quieren. Lo que quieren, lo que pasa que no pueden, es derribarse el sistema político peruano. Y no debemos permitirlo. Pero no debemos permitirlo no yendo a una guerra civil. Eso es caer en la provocación de ellos. No debemos permitirlo a partir del ejercicio de la constitucionalidad de nuestro país. Pues esa es una medida para preservar lo poco de república que le queda al país. Pero yo te decía, ya Castillo a estas alturas, y con todos los problemas que ha tenido con Perú Libre, no tiene pues el menor esquema de disposición de cambio social, de cambio político. O sea, me parecería casi alarmista. Me parece que Castillo se ha limitado a tratar de sacar el máximo provecho con sus obras y sus tratos ahí, digamos, que son más o menos ilegales o que todavía no se terminan de demostrar, pero no tiene mayores opciones por el momento. Y el problema que tenemos es que el Congreso torpemente tampoco termina de aniquilarlo. No tiene ni siquiera la cuestión argumentativa para fundamentar bien, ¿no?, cualquier moción de vacancia. Todas las mociones de vacancia que se han dado hasta la fecha han sido un despropósito, y tampoco tienen, por último, la capacidad numérica para sacarlo. Y de ninguna forma podrían alcanzar esos 87 votos que hacen falta. Entonces Pero, así van a seguir como en el mar muerto, ¿no? Percy, Por años. hacerlo de otra manera sería inconstitucional, equivaldría a un golpe de Estado. Claro. Tiene que lograr el consenso para que hayan cambios de la política peruana desde la Constitución. Y eso es lo que mucha gente no está entendiendo de la presidenta del Congreso. Si el señor Quiabra, si el señor Montoya, si el señor Anderson hubiesen sido los presidentes del Congreso, ya hubiesen sacado a Castillo. Pero después hubiesen tenido que tener el peso y haberlo hecho inconstitucional. Y lo que está haciendo la presidenta del Congreso es más bien tratar de mantener el marco constitucional para que si hay cambios se hagan a partir de la Constitución.
y la están ironizando, la están satanizando, la están tratando de persona débil, etcétera, cuando en realidad es una persona que está firme en los conceptos constitucionales. Yo te aseguro que si el presidente del Congreso era Montoya, se llama, ¿no? Yo hubiera dado el golpe de Estado. Sí, sí, él de todas maneras habría tenido esa intención. Ahora, no sé si la gente lo habría seguido de repente en las Fuerzas Armadas. Bueno, No pero me es parece tan justamente lo que estable te como para que estoy lo siguieran. diciendo, que si hubiese generado una nueva crisis, precisamente porque no era constitucional. Entonces, se Ahora, tiene que llegar a una solución constitucional, legal, y hasta donde sea posible, pacífica. Ahora, pero Castillo Manuel, no la va a salida llegar a legal y finales de gobierno. constitucional, te comento, y aparte de cualquier tipo de argumentación que hagamos, o sea, constitucionalmente se mantiene que si se consiguen los 87 votos, al presidente se le vaca por incapacidad moral y eso se puede fundamentar de la manera más gaseosa y queda, Así porque el es, marco constitucional es que se consigan los votos y punto. O sea, no así hay que es, realizar un prodigio hermenéutico. así es, Igual, no hay ni siquiera la composición de armonía mínima para que se llegue a ese número de votos. Y parece que tampoco tienen ninguna intención de llegar a ello. De repente se esperaría ahora que faltan pocos meses para que se cambie la legislatura, ¿no? De repente después de 28 de julio o en el interregno ese se den las condiciones para que se vaya a Castillo, porque en los asesores de Castillo se estarán devanando los sesos a ver cómo lo hacen presentable una temporada más. Otro problema que he visto en respecto de Castillo es el silencio y cómo no sé, la alcahuetería hasta hace muy poco tiempo, hasta que no aparece lo de la entrevista en CNN, inclusive el mismo Hildebrand, ¿no? En su entrevista que fue en esos días continuos a lo de CNN, de Rincón, prácticamente le tiraba la onda o ponía en visto de que Castillo todavía era una posibilidad. E inclusive, tengo que comentarlo, porque no he visto a otro, pues, digamos, un viejo así de esa generación, que salga en este plan de decir, o sea, Castillo era una opción en tanto no se corroboraba, pues, que era otro Alan García, ¿no? Ponte. Pero eso es también una ceguera horrible, o sea, ese gesto de mucha gente de haberlo dejado pasar a Castillo meses de meses, sin tener en cuenta ni siquiera durante la segunda vuelta sus condiciones que eran deplorables, completamente. O sea, casi no es una sorpresa que el país esté como esté, porque la primera medida de Castillo era reconocer su ignorancia y la malicia de mucha gente que tenía cercana y convocar a un gobierno multipartidario. Era obvio que no iba a rendirle mayores frutos de estar con Perú Libre, porque aparte tampoco no tenían una disposición mayor de cómo ejercer el gobierno. No sé si a partir de ahí ya era que se hacía sancionable a Castillo. O por último, podríamos retraernos, es un tema que mucha gente se gasta, ¿no? En las redes sociales, increpándose, pero y de repente Keiko no hubiera resultado siendo tan dañina para el país. Pero, y permíteme precisarte por qué. Porque por lo menos contra Keiko se hubiera congregado buena parte de la sociedad, francamente, con un efecto de fiscalizador. El antifujimorismo hubiera crecido mucho, mucho más, si empezaba a salir, por ejemplo, este tipo de escándalo de Carelín, siendo Keiko y no Castillo, hubiera sido pues un detonante de grandes hecatombes cívicas. Y sin embargo, el antifujimorismo ha menguado completamente. O sea, entiendo que el fracaso de Castillo implica pues el fracaso y la demostración de la ceguera a ultranza del antifujimorista promedio, ¿no? Que ha votado únicamente por oponerse a que haya pues, un Fujimori en la presidencia de la República, Yo ¿no? Como lo pienso, es. Percy, no, yo pienso, Percy, que en realidad, más allá de todo lo que estamos hablando, el problema no es Castillo. El problema es el sistema político peruano. Y el sistema es producto de la cultura política peruana. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Sí, Y este chico, Forsyth, de 30 y tantos años, absolutamente inexperto, capaz de abandonar a su electorado en la victoria, con el discurso engañador y manipulador
de que le quedaba chico el distrito y que él quería hacer lo mismo, pero por todo el Perú, se hubiese retirado de las elecciones una semana antes, hoy en día la historia del Perú sería diferente. Y Forsyth forma parte de un sistema político electoral fallido. Y como ese te podría dar varios ejemplos más. Entonces, el sistema político peruano está hecho precisamente para que personas como Castillo o Keiko Fujimori lleguen a una segunda vuelta carentes de consenso y de legitimidad. Yo no estoy de acuerdo de que uno hubiese sido mejor que el otro. Yo creo que los dos no eran idóneos para gobernar el Perú. Yo he escrito como 200 páginas en el sentido de que eran inidóneos. Está en mi último libro de 200 imágenes críticas de Perú ante el Bicentenario. Eran inidóneos y por eso yo me iba por la opción de no votar por ninguno de ellos. Porque era ponerse una pistola en la 100, apoyar a cualquiera de ellos. Pero en vista de los efectos, y te digo, o sea, digo, por lo menos, es que contra Castillo has tenido dormidos a todos los supuestos garantes del orden cívico, que siempre se jactan, ¿no? Los progresistas, los marchantes, los izquierdistas, en general. Toda esa gente ha permanecido fuera de cualquier participación pública. Y ni qué decir de los partidos pues, que han tenido una participación, ¿no? En el gobierno, que ha puesto ministros, bueno, que al final se han hecho los desentendidos, pero en gran parte también son responsables. El asunto es que si vemos un responsable único, vamos a lo que tú dices, no hay un solo responsable, pues el responsable, ponte que es el sistema político. Y yo le agregaría el tema de la sociedad peruana. Sí, porque la manera como el Jurado Nacional de Elecciones descalificó a los candidatos, la manera como obstruyó las candidaturas. Yo, por ejemplo, tengo un juicio pendiente. Ya gané uno, me abrieron otro. O sea, me da risa. O sea, gané el juicio y al día siguiente, bueno, no fue el día siguiente, una semana, antes de los primeros 7 días, el Jurado Nacional de Elecciones me colocó otro juicio. Sobre otro motivo, otra causa. Otro motivo sucedáneo de ese. ¿Ya? ¿Y cuál fue el motivo? Querer postular. O sea, ni siquiera postulé. Y además me tratan de postulante cuando yo ni siquiera llegué a ser postulante. Nulidad. Tiene que meterle la nulidad y ya no quedar mal, ¿no? Está pésima esa oficina jurídica. Bueno, entonces, como yo, hubo muchísima gente, ¿no? Y no se dan cuenta que al excluir un partido por quítame esta paja, excluyen a 2.000 personas, 1.500 personas en todo el Perú, ¿no? Entonces, de esta manera se generan las condiciones de filtro para que siempre haya más de lo mismo. Mi querido Manuel, pero es algo que se repite en todos los procesos electorales. En 2016, del mismo modo, y todos los otros tiempos igual. Y si retrocedemos, peor. Bueno, o elecciones parte, que se desconocían, se viciaban, venían los golpes. Percy, en parte por eso estamos como estamos. Entonces, sin embargo, tú tienes fe en los partidos políticos. Y, bueno, no habría otra opción tampoco, salvo que nos volvamos pues una comuna anarquista de millones de peruanos, que sería imposible, ¿no? Tú insistes y tienes fe en los partidos políticos, y mira, yo no comparto esa fe, ¿no? Me gustaría tenerla. ¿Sabes? Yo no he dicho que tengo fe en una refundación, entiendo. Sí, bueno, no hay otro camino. No hay otro camino para que se mantenga claro el sistema republicano. En democracia, aquí o en cualquier parte del mundo, no hay otro camino. Cuando Ross Perot estuvo por ganar las elecciones en Estados Unidos sin partido, se terminó reiterando cuando estaba prácticamente primero. Entonces, las cosas van... no se puede gobernar sin un partido, obviamente. Mira lo que ha pasado en Ucrania. Republicano, claro. Y mira, la locura de Ucrania, en el lío que ha metido al mundo una persona que no tenía partido político. No, es terrible, pero lo que yo te quería comentar era que quizás hay mucha gente, no tú que eres una persona muy entendida, pero que quizás también este punto no lo confrontas tanto, o al menos no tanto como a mí me da que hacer. Mira, la política peruana prácticamente se atribuye que Fujimori termina de hundirla.
pienso que Fujimori simplemente le puso la lápida a una tumba que estaba abierta pues, décadas, décadas. ¿Por qué? No se puede negar que tenía fuerza Acción Popular, el Partido Aprista, hasta el PPC tenían hasta cierta injerencia. Hicieron una alianza, digamos, más o menos inteligente con Vargas Llosa, ¿no es cierto?, para la elección del 90. Pero, ¿qué cosa han propuesto en todos sus largos años de existencia? Acción Popular, el PPC, ni qué decirte de los partidos de izquierda, peor, porque sí, a lo que voy es prácticamente como un retraso de 100 años respecto de las ideas políticas en el país, porque tenías a Lapra y tenías a Mariátegui, y sobre esa pista no se ha progresado más. Los liberales dicen que sí, que siempre están a la expectativa de las vanguardias, que no sé cuánto. El liberalismo ya era viejo cuando arrancó Mariátegui, cuando arrancó ahí en la torre, digamos, respecto de pensar el país, de pensar la política. Y no ha habido mayor desarrollo. O sea, en teoría hemos tenido un montón de cuadros políticos en las generaciones siguientes, pero no hemos tenido las propuestas intelectuales de interpretación del país y también respecto de cómo gobernar al país. Entonces queremos terminar de arreglar algo que no ha sido ni siquiera bien construido y por lo pronto no se ve que haya los elementos para hacerlo, ¿no? Y peor aún, partiendo de la condición tan subalterna del Perú, que lo demuestra ahora, por ejemplo, Ucrania y Rusia, y el Perú quieren hacer una moción en el Congreso, he visto que propone Anderson, para enviar tropas, una simpleza como si a Putin o a Volodymyr, bueno, le va a importar muchísimo pues, que el Perú tenga un gesto con ellos, ¿no? ¿Te das cuenta? Es una situación ridícula. Percy, ¿dónde se forman los políticos? En las universidades. ¿En qué universidad del Perú hoy en día se hace política? Si hay alguna, yo no estoy enterado. Entonces, es una Y cosa... yo digo lo mismo de los intelectuales. ¿Dónde se forman los intelectuales? Supuestamente en las universidades. Las universidades arrojan año tras año cualquier cantidad de técnicos, dependiendo de la calidad de la universidad, también dependiendo de la calidad de los técnicos que egresan, pero intelectuales en general, en muy pocos sitios, ¿no? Casi autodidactas. Ese es el problema ahora mismo. Lamentablemente es así como tú lo dices. Es terrible, pero esa es la situación en la que estamos. Y sin embargo, los peruanos de buena fe tienen o tenemos, digamos, para incluirme, aunque sea por esta noche, que buscar qué, Manuel. Yo sé que Perdón, tú tienes, yo sé que tú tienes, los peruanos de buena fe, ¿qué tendrían que buscar o que tratar de proponer, de realizar? Yo sé que tú tienes, no solo inquietudes políticas, sino un propio esquema, un pensamiento, ¿no? Inclusive una participación, no sé si la mantienes, una participación partidaria. Coméntanos, a ver, Manuel, ¿qué podría empezar a hacerse? Como para ir finalizando hoy. No voy a hablar de eso porque lo convertiría en un acto de propaganda. Te voy a hablar algo Como de eso gustes. parecido llevado al contexto. Si O se de va, tu perspectiva personal, ¿no? Sin sí, involucrar a tu institución o a tu asociación, ¿no? si se vaca Cuéntanos. el presidente, una cosa tiene que quedar muy clara y no está quedando clara. No se puede vacar los sentimientos y el desarraigo de una población que votó por algo distinto. Entonces, una cosa es vacar al presidente, otra, vacar la ideología, otra, vacar la corrupción, otra, vacar la pésima gestión, y otra muy distinta es vacar a los deseos profundos de la gente que votó por un Perú diferente. ¿Y qué hay en ese deseo? Hay necesidad de otredad, de no exclusión, de atención, de servicio social, de educación, de salud, de jubilación y de participación. Entonces, de nada va a servir vacar a Castillo si volvemos a lo mismo. Yo creo que eso incluso va a generar condiciones para que este asunto sea peor. Entonces, se vaca a Castillo, de acuerdo, además tiene que ser vacado por inepto, porque hay una ineptitud gubernamental. Ya no se puede defender ni un instante más, ¿no? Así es, así es.
pero hay que ir a los orígenes del problema. Y los Uy, orígenes del problema están en la desconexión que tuvo la clase gobernante con un país que ahora que intenta llegar de alguna manera, transitan entre el rencor y el oportunismo. Y terminan yéndose por el oportunismo. ¿Y qué es lo que sucede? Que precisamente por falta de civismo y de cultura política, terminan delincuenciando administrativamente en los gobiernos. Y eso es terrible. Y lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que esa es hoy en día la realidad del Perú. Es terrible. pues terrible, Estamos perfecto, Barrio. en la cultura de la transgresión completa. Pero eso sí, si vacamos a Castillo, y reitero mi posición, yo creo que Castillo tiene que ser vacado, sí o sí, va a ser vacado además, no podemos vacar los sentimientos de la gente que hicieron que llegara al poder una persona con un supuesto bagaje diferente de sensibilidad social. Hay, yo no sé si se llama deuda social, algunos le dicen deuda social, hay un compromiso social con el Perú histórico que no se ha cumplido. Y eso no significa, Percy, ser de izquierda. El agua, No, la absolutamente. electricidad, carreteras, educación, salud, pensión digna, se pueden incluso resolver como temas mejor desde un gobierno de derecha que un gobierno socialista. Solo hace falta tener criterio, pues tener criterio Así, de estadista. Un así es, estadista no importa más si es izquierda o derecha, porque sus condiciones para el gobierno, como son excelentes, van a producir resultados porque saben las cosas que está haciendo. así En es. cambio, si eres de izquierda o derecha, pero no tienes ninguna idea de cómo hacer las cosas, siempre va a ser un desastre. ¿Sí? Y Aparte todo lo de que tú que, has comentado es no, la preocupación de un estadista. Percy, además que estos temas no son temas de izquierda, son temas de cualquier ciudadanía en el mundo, lo que Son estamos elementos hablando. mínimos, digamos, ¿no? Ya, pero se ha gobernado de una manera tan egoísta y con tanto desprecio hacia las necesidades de la gente que se le ha hecho creer que eso es ser de izquierda. No, señores, eso es simplemente un gobierno de autoridad y de respeto. Y eso se puede hacer perfectamente desde una derecha, vamos a llamarla más cívica, más nacionalista, no mercantilista. Claro, el problema es que es una derecha que no da señales de vida importantes o aparentes, ¿no? Como que estuviera pues en las cavernas o en el subterráneo, porque un hecho cierto es que la izquierda ha capitalizado todos esos elementos que tú has mencionado como si fueran un patrimonio exclusivo de sus banderas, y lo peor, que las han traicionado en todo momento, Así porque es. digamos que si la crisis institucional, constitucional, republicana, parte ya en el último tramo de Kuczynski, digamos, prácticamente la traición de todos los intereses de esta población disconforme con lo que se ha ido generando a partir de los años 90, ¿no? El supuesto, el crecimiento económico que nunca se revertía sobre la población, acredita absolutamente esta traición que te digo en el gobierno de Humala, en el que se sumó y se subió toda la izquierda y que no duró ni 6 meses el concordato que habían hecho, ¿no? Y a partir de ahí viene toda esta población mucho más desencaminada y desencantada con respecto a todas estas propuestas, pues. Y con Ahora, una derecha ciega que no le da la opción de ver que también puede cubrir sus intereses, ¿no? ahora que hablabas de PPK, me acordaba de la reconstrucción del norte, reconstrucción con cambios, y del contrato que poco antes de fiestas patrias, es decir, feriados, el señor Zavala firmó de las famosas casas de cartón. Y además era de una empresa chilena. O sea, eso es exactamente lo que el país no necesita. Ese es el tipo de derecha que hemos tenido. Y ¿sabes qué? Hay otro tema respecto de estas derechas e izquierdas. No sé qué percepción te da
los partidos de derecha, que son de derecha, ¿no? Provincianos que tienen una injerencia importante en el gobierno nacional, como el partido de Acuña, por ejemplo, APP, y su inmensa maquinaria y sus posibilidades económicas y sus participaciones que generalmente son importantes en el derrotero político de los últimos años, pero nunca para llevar un bienestar a ninguna parte que no sea para las arcas de los jerarcas de ese partido, ¿no? Prácticamente Quizá, la familia del fundador, ¿no? sí, quizá Percy esté equivocado en esta percepción, pero yo lo que he visto, más bien, ha sido el lobby político del partido de Acuña para tumbarse la reforma universitaria, ¿no? Y Por, cada vez que sale un político nuevo en APP, curiosamente, es de la familia Acuña. Entonces, eso no es un partido político, es una maquinaria política. claro. Y que además hace su plata de la educación universitaria, que es una educación cuya rentabilidad no paga impuestos. Entonces, piano, piano, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Porque es a partir del concepto de que las universidades no deben pagar impuestos, como los Acuñas en su dinero, para sostener una maquinaria política. De repente el señor Acuña tiene muy buenas intenciones. Eso es otra historia. No Puede ser, sé, no se no sabe, lo sé. ¿no? Sí, pero eso no es un partido político, en mi opinión. Y tantos otros partidos, porque ahora comparar todavía lo de Acuña, que por lo menos sus universidades están licenciadas en gran parte, y comparar con Luna, ¿no? Entonces, comparar a Acuña con Luna Galvez, y ahí tienes a dos Peor, personajes notorios, Luna era una especie importantes, de remedo, de imitador de Acuña, porque Acuña además, más allá de las críticas que pero se en le un pueden marco más hacer, lumpenesco, ¿no? no, Acuña finalmente ha democratizado la educación universitaria. Y eso tiene un valor, No, y tiene no, credenciales, sí, sí, no, y eso tiene un y valor tiene buenos porque eso egresados. llenó un vacío de ausencia que tenía el Estado. A propósito de eso, Percy, suena utópico, pero no lo es. Yo no sé por qué la política peruana no se propone tener una universidad que esté entre las 100 mejores del mundo. No creo que cueste mucha plata. Yo creo que con 150 millones de dólares, que no es nada en varios años, se constituye una universidad que sea la mejor de América Latina y una universidad que esté en el ranking mundial. Esos son temas, por ejemplo, que son fundamentales para el futuro. El Estado peruano debería tener como política pública el objetivo de hacer una universidad peruana que sea realmente un epicentro, ¿no? De diálogo, de intelectualidad, de desarrollo científico y de investigación, que además beneficiaría mucho a Chile, Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela. Y no lo hacen porque hay una especie de anomia en cuanto a la visión del país que tenemos. Entonces, Acuña está muy bien. Es que ¿sabes qué pasa? Falta la En las otra parte. universidades, a ver, termina, sí, termina, por favor. ¿Cómo? ¿Cuál sería la otra parte, dices? No te escuché. La Ah, otra y parte digo de... que la democratización universitaria está muy bien, pero tenemos que entrar también a la elitización de los estudios en el Perú, cosa que no existe hoy en día. Mira, ahí has entrado, por ejemplo, a otro tema que es una tortura también para el país, porque sin élites, francamente, inclusive hasta se podría decir sin aristocracias, no hay estados ni países que sean muy importantes. Acá hay como una fobia al hecho de considerar a quienes son excelentes, a quienes tienen condiciones superiores. Hay como una tendencia media procustiana, ¿no? De lo del hecho de Procusto, de mutilar a las personas que son descollantes. Lo hemos hecho siempre. Ahí en la torre se quejaba y decía, acá tenemos grandes personas que en Europa tendrían los grandes cargos, serían los grandes personajes, pero acá los destruimos con un ensañamiento. O sea, ¿para Impresionante. qué? Hay que acabarlo, ¿no? Que postule Forsyth, que postule Castillo, y bueno, y toda la otra tira de ladrones que pueblan la escena política, lamentablemente. Pero si yo tuve varios pacientes
estudiaron en estos colegios mayores. Recuerdo una chica que sabía chino, quechua, castellano, inglés y francés, y que el señor Raúl Díaz Canseco había becado en su universidad. Y ella me contaba cómo era esto, y cómo los reunieron y los trajeron de diferentes lugares del mundo, a ella de un pueblito en Junín. Llegó Mario, lo primero que hizo fue cerrar los colegios mayores. Ella ya había terminado el colegio. Terrible lo que estamos hablando. Horrible, horrible, claro. Es horrible y eso nos da pie para conversar muchas horas más, pero bueno, tú sabes que ya se han cumplido las 11, nos hemos pasado unos minutos. Igualmente, no está de más decir que siempre es un gusto conversar contigo, Manuel. Así Igualmente, que hasta otra vez. Entonces nos despedimos por hoy, ya nos reunimos el miércoles. Abrazos. Gracias y gracias, Jorge, también por la invitación. Saludos.